¿Crees que conoces bien el mensaje de Fátima? ¿Que es una aparición aprobada y considerada la más importante en la historia de la Iglesia? Pocos lo conocen, porque las fuerzas modernistas dentro de la Iglesia han estado tratando de ocultar lo que la Virgen dijo en Fátima y de alterar el contenido de su mensaje. Y aún otros tienen solo un conocimiento fragmentario del mensaje global: que Rusia esparciría sus errores por el mundo y que el Papa debía consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María, que las guerras son un castigo de Dios, que al final triunfará el Inmaculado Corazón de María y Dios otorgará al mundo una época de paz. Estos son solo pequeños fragmentos del mensaje global. Pero aquí hablaremos sobre la revelación que hizo Sor Lucía del mensaje real y global de Fátima, y sobre cómo esa información fue sucesivamente controlada internamente por las fuerzas enemigas dentro de la Iglesia para que no saliera a luz. Verás una impresionante revelación. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube apretando unirse como miembro del canal. Ahora, en las apariciones de Fátima está la clave para entender la crisis por la que está pasando la Iglesia y por lo tanto el mundo. Sor Lucía de Fátima se lo reveló al padre Agustín Fuentes, postulador de la causa de Francisco y Jacinta en 1957, 3 años antes de que el Papa debía haber hecho público el tercer secreto, que finalmente no fue publicado. La entrevista tuvo lugar el 26 de diciembre de 1957 en el convento de las Carmelitas Descalzas de Coimbra, Portugal. El padre Fuentes no estuvo solo en la entrevista. Estuvieron presentes el obispo auxiliar de Leiria, los 2 obispos de Coimbra, el nuncio apostólico en Portugal y el secretario de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. El informe del padre Fuentes fue publicado en 1958 en español, con el imprimatur del arzobispo de la diócesis de origen del padre Fuentes, Veracruz, y también en portugués, con el imprimatur del obispo de Leiria, Fátima. En 1959 fue presentado con licencia eclesiástica en revistas en inglés e italiano. Y Fuentes dio una conferencia de prensa en México sobre el encuentro con Sor Lucía. Pero en 1958 falleció Pío XII y accedió al pontificado Juan XXIII. Y coincidentemente la curia de Coimbra emitió un comunicado curiosamente anónimo, afirmando que el padre Fuentes había inventado por completo las afirmaciones hechas en el informe, para imponer que las apariciones de Fátima tenían un tinte apocalíptico. Nunca nadie se atribuyó la responsabilidad del comunicado, pero fue eficaz, porque a pesar que las autoridades de la Iglesia mexicana defendieron al padre Fuentes de esta operación secreta, fue destituido como postulador de la causa de beatificación de Jacinta y Francisco y cayó en desgracia. La cizaña mezclada con el trigo en la Iglesia había actuado eficazmente. Mientras el padre Joaquín Alonso, durante 16 años el archivista oficial de Fátima, recibió en 1966 el encargo de Monseñor Joao Venancio, obispo de Fátima, de relatar una historia completa de Fátima, para defenderla de los ataques y escepticismos modernistas. Escribió una obra monumental titulada Fátima, Textos y Estudios Críticos, de 24 volúmenes, conteniendo 5.396 documentos. Pero en 1975
el obispo de Leiría, Fátima, Monseñor Alberto Cosme do Amaral, impidió su publicación. Y desde entonces se logró publicar solo 2 de los 24 volúmenes que se editaron a duras penas. El padre Alonso había hablado con Sor Lucía y testificó públicamente que las declaraciones de Sor Lucía al padre Agustín Fuentes en 1957 eran auténticas y verídicas, y lo consignó en uno de esos libros. ¿Y qué le reveló Sor Lucía al padre Fuentes que causó esa operación contra él? Varias cosas que son centrales para tener una correcta comprensión de los mensajes actuales de la Santísima Virgen y de lo que sucede en el mundo. Sor Lucía reveló por primera vez el fondo del tercer secreto de Fátima que le había explicado la Virgen. Padre, el demonio está dispuesto a emprender una batalla decisiva contra la Santísima Virgen. Sabe qué es lo que más ofende a Dios y que en breve tiempo le ganará el mayor número de almas. Por eso hace todo lo posible para vencer a las almas consagradas a Dios, porque de esta manera logrará dejar abandonadas a las almas de los fieles y así podrá apoderarse de ellas más fácilmente, dijo Sor Lucía. El demonio trata de corromper a las almas consagradas para adormecer las almas de los laicos y conducirlas así a la impenitencia final. Por lo que la defección creciente de los sacerdotes por ataque del maligno implicaría terribles consecuencias para la salvación de las almas de los laicos, lo que se volvería a revelar 8 años después en Garabandal, y cuyo costo fue la rebelión de un grupo de sacerdotes que exigió que la aparición no fuera aprobada. Por eso Sor Lucía dijo que la Santísima Virgen estaba muy triste, porque nadie le había prestado atención a su mensaje, ni los buenos ni los malos. Los buenos porque siguen su camino sin darle importancia a su mensaje, y los malos, al no ver el castigo de Dios que cae sobre ellos, siguen su vida de pecado sin importarles tampoco el mensaje. Esta tristeza de la Virgen es causada por las ofensas a Dios y los castigos que amenazan a los pecadores. Pero créame, Padre, Dios castigará al mundo y esto será de una manera terrible. El castigo del cielo es inminente, dijo Sor Lucía. Y agregó, Rusia será el instrumento de castigo escogido por el cielo para castigar al mundo entero, si no logramos antes la conversión de esa pobre nación. Y agregó que ante esto es necesario que cada uno de nosotros comience a reformarse espiritualmente. No debemos esperar que el llamamiento a la penitencia venga de nuestros obispos, ni de las congregaciones religiosas, ni del Vaticano, porque nuestro Señor ya ha utilizado muchas veces estos medios y el mundo no ha prestado atención. Se debe actuar ahora para salvar su propia alma, y también todas las almas que Dios ha puesto en su camino. ¿Nos salvaremos juntos o nos condenaremos juntos? Y le reveló que estamos en la confrontación del final de los tiempos, donde el demonio está dispuesto a librar una batalla decisiva contra la Virgen. Por eso Dios está dando 2 últimos remedios al mundo. Son los 2 últimos remedios, y significa que no habrá otros. Ellos son el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Le dijo algo que muchos han pasado por alto. La Santísima Virgen ha dado una nueva eficacia al rezo del rosario. Lo definió de esta forma. No hay problema, por difícil que sea, ya sea temporal o sobre todo espiritual, en la vida personal de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de las familias del mundo, o de las comunidades religiosas, o incluso de la vida de los pueblos y de las naciones, que no pueda ser solucionado por el rosario. Nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor
y obtendremos la salvación de muchas almas, entre ellas la nuestra. Y la devoción al Inmaculado Corazón de María, dijo Sor Lucía, que consiste en considerarla como sede de la misericordia, de la bondad y del perdón, y como la vía segura por la que hemos de entrar en el cielo a través de Jesucristo. La divina providencia, antes de castigar al mundo, agota todos los demás remedios. Por lo que si despreciamos y rechazamos estos últimos medios, no tendremos más perdón del cielo, porque habremos cometido un pecado que el Evangelio llama pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en rechazar abiertamente, con pleno conocimiento y consentimiento, la salvación que Él ofrece. Bueno, hasta aquí la revelación de Sor Lucía del real mensaje global de Fátima y cómo fue reprimida su visibilidad dentro de la Iglesia. Ahora, si te gustó esto que contamos, deja un comentario, marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos. Y me gustaría preguntarte si has notado que ahora el rosario tiene más eficacia que antes o no.